o del mismo modo generar contactos para poder trabajar en conjunto. ¿Sí? Entonces, como bien coloco aquí, no todos son artículos originales. ¿Sí? Las cartas al editor también son documentos que son importantes. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de una carta al editor que, bueno, tuve la oportunidad de participar con el CC Circosis Working Group aquí en Perú. Es un artículo, el artículo original es sobre la eliminación de la Taenia solium, es un parásito intestinal, en una provincia de Perú al norte. Entonces, luego de publicar este artículo en esta revista del New England, recibimos una carta justamente tratando de generar discusión sobre el tema del tratamiento, la forma en la cual nosotros habíamos previsto la eliminación de esta transmisión. Entonces, de la misma manera en que la carta al editor fue publicada luego de la publicación del artículo original, también se puede publicar una respuesta por parte del autor. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que una carta al editor, como bien mencioné, abre un debate o discusión sobre un tema específico donde los diferentes expertos sobre el tema pueden intercambiar información o intercambiar evidencia científica que respalde cada uno de sus visiones. ¿Sí? Entonces, las cartas al editor son importantes justamente para generar nueva información o generar debate. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de publicar una carta al editor? Ahora, todos queremos publicar en revistas de alto impacto, ¿verdad? Eh, una de las ventajas, o creo que la ventaja principal, es que las cartas al editor se publican rápidamente. Son los artículos de revisión, en este caso solo por comité editor, que se publican de manera más rápida. Ahora, esto también sirve de entrenamiento para publicaciones futuras, tanto para mejorar en el tema de la redacción, como para mejorar en el tema del orden y enfocándonos en el aspecto de redacción científica también. Podemos publicar algunos resultados preliminares de algunas investigaciones que estemos realizando y esto puede dar pie a futuros artículos originales. Y de alguna u otra manera refleja qué tan activa es una comunidad científica, ¿sí? Ya que el tema de publicaciones, cuando se hacen las métricas, incluye también las cartas al editor. Entonces, mientras más publicaciones tenga una sociedad, eh, es mucho más relevante para la comunidad científica, ¿sí? Entonces, ahora, para ser sinceros, ¿qué tan importantes son las cartas al editor? Simplemente son artículos que quedan en el vacío científico o puede llegar a ser algo mucho más grande. Entonces tenemos aquí el ejemplo de este artículo publicado, de esta carta al editor publicada en Lancet, eh, que habla sobre la identificación de unos bacilos curvilíneos que no tienen una identificación previa en el epitelio gástrico, ¿no? En pacientes con gastritis crónica activa. Fue un artículo publicado perdón, una carta al editor publicada por los doctores Warren y Marshall, que inicialmente empezó como una carta al editor. Posterior a ello, ellos publicaron un artículo original donde mencionan ya las características de estos bacilos en pacientes con gastritis y úlcera péptica. Esto fue en el año 1984, pero más adelante les valió a ambos médicos estos artículos, tanto de la carta al editor como el artículo original publicado posteriormente, un año después, a que ganen el Premio Nobel en Medicina el año 2005, justamente por el descubrimiento del Helicobacter pylori. ¿Sí? Entonces, las cartas al editor, como mencioné, pueden ser artículos que lleven, pueden ser documentos que lleven a posteriores artículos de alto impacto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos enviando una carta al editor? Aquí he puesto un ejemplo de una de las revistas más conocidas, que es el New England, perdón, que es el New England Journal of Medicine.
Inicialmente tenemos que buscar el apartado que sería para autores, que sería aquí el apartado que dice Author Center. Luego de entrar a ese link, tenemos la opción donde nos dice Submit a Manuscript or Letter, que sería enviar un manuscrito o una carta. Luego de ingresar a ese link, nos van a dar la correspondencia donde podemos contactar al editor. Aquí es donde tenemos que plantear primero qué es lo que vamos a escribir. Si es que va a ser un artículo, una carta hacia un artículo original o si es que va a ser una carta libre. Para empezar, si es que va a ser un artículo original, hay que plantear primero qué es lo que vamos a redactar. Entonces, deben ser puntos que no han sido cubiertos adecuadamente en este artículo original. Ahora, también hay que brindar información adicional que respalde el trabajo de otros científicos, ¿sí? Hay que ser específico y también conciso con los comentarios. Hay que dar los comentarios de manera cortés y de manera objetiva. Y hay que seguir las instrucciones. Cada revista científica tiene instrucciones para los autores, para el formato de la carta. ¿Sí? Entonces, cu- cuando vamos a juntar a la carta, tenemos que ver justamente las indicaciones de cada una de las revistas. Y aquí tenemos un resumen de algunas de las revistas más importantes que tenemos y cuáles son las características de las cartas al editor que podemos enviar a estas revistas, ¿sí? Entonces, más o menos hay un promedio de 400 palabras como límite para las revistas, con un promedio de 4 referencias como máximo. Algunas incluyen figuras, algunas incluyen tablas, algunas no. Entonces hay que ver mucho las características de las cartas al editor para cada revista. Es un tanto variable. Y igual, de igual manera, el número de autores, hay un máximo de número de autores, algunas son 5, algunas son 4, algunas son 3. Entonces, tal vez por aquí no nos da la opción de que poder incluir a más autores en nuestra carta al editor, ya que es un documento un tanto pequeño, entonces hay que incluir a aquellos más relevantes. Sí. Continuando con esto, luego de proceder al envío de nuestra carta al editor, esto va a pasar por la revisión del comité editorial. Primero va a pasar un filtro, donde van a ver si es que se están cumpliendo los formatos previstos y obviamente ver qué tan relevante es nuestro artículo. ¿Sí? Am, Algunas revistas que son, digamos que de muy alto impacto, tienen revisiones por pares para las cartas al editor. Luego de esta revisión, van a emitir un resultado. Esto es muy variable también, puede tomar desde 4 días hasta 2 o 3 meses, dependiendo de la revista. ¿Sí? Y los posibles resultados que nos estarían dando sería, el primero sería la aceptación con revisiones menores, donde generalmente nos piden ajustar tal vez el tono en el cual se han hecho los comentarios o agregar algunas referencias para respaldar nuestro punto de vista. El otro resultado que podríamos tener, que obviamente es posible, es que sea rechazado el artículo. Ahora, esto, si es que nos envían sugerencias, muchas veces va acompañado de el comentario de enviar hacia otra sección de la revista. Am, en algunos casos simplemente es rechazado y pues el mismo correo te indica que no es necesario que se vuelva a enviar una corrección, ya que no va a ser aceptado. Suele pasar. Y por último, la otra opción es que se publique con respuesta de los autores. Esto generalmente es en cartas que van dirigidas a artículos originales, como la que mostré al principio, donde tanto se publicó la carta al editor y la respuesta del autor o la réplica del autor. ¿Sí? Esto generalmente es cuando los artículos, las cartas al editor quieren generar un tanto debate o discusión sobre el tema que se ha publicado. Entonces, ¿cuáles serían tips para aumentar la aceptación?
¿sí? En realidad habría que evitar unos ciertos problemas que son comunes cuando uno redacta una carta al editor, ¿sí? En algunos casos sucede que las cartas o los comentarios no están dirigidos al artículo publicado o no están relacionados con el artículo publicado. Algunas veces se suele repetir algunos puntos que ya fueron cubiertos con el artículo original. También suele ocurrir que los comentarios son muy generales y no especifican en lo que es en el punto de vista que se quiere mostrar. A veces las cartas son no tan claras o el mensaje o la razón no es claro, entonces también suele ser rechazado el artículo por esta causa. Tal vez hay mucho detalle o hay mucho texto o mucha descripción sobre lo que se quiere mostrar. Suele publicarse información que tal vez no es nueva o información que tal vez no está siendo útil. Hay muchas tablas o muchas referencias. Se usa un lenguaje ofensivo, abusivo o un lenguaje que tal vez está atacando a los autores. También suelen ocurrir que se pueden emitir opiniones sesgadas, ¿sí? Y generalmente estos son los problemas más comunes que suelen aparecer al momento de redactar una revista de investigación. Entonces, ¿qué sucede luego de esto? Am, Aquí tenemos un pequeño cómic donde muestra lo que muchos de los investigadores pasamos el día a día, ¿no? Queremos publicar en las revistas más importantes como son las que están aquí, Science, Nature, Cell. Y muchos vamos con la idea de que nuestro artículo no tiene ningún error o no tiene ninguna falencia. Estamos totalmente convencidos de que nuestro artículo, nuestra investigación, tiene todos los aspectos para ser publicado. Pero al final, ya que estas son revistas muy estrictas, tienen un comité de expertos en la materia, los documentos o los artículos suelen ser rechazados. ¿Sí? Ahora, em, ¿qué sucedería después de ser rechazado un artículo? ¿Alguien tiene una idea de cuál sería la mejor forma de tomar esta noticia, tal vez? Una noticia justamente que no estamos esperando. ¿Alguien tiene alguna idea de qué hacer luego? ¿O qué harían ustedes en estos casos? ¿Cuál sería su proceder? ¿Alguien tiene algún comentario? Aquí no hay respuestas incorrectas, por si acaso. En el chat, Corregir, enviar a otra revista. Sí, Andrés menciona que corregir y enviar a otra revista es una buena opción. Corregir y enviar a otra revista. Esto generalmente ocurre cuando vamos a enviar una carta al editor de tema libre, ¿sí? Ya que si estamos refiriéndonos a un artículo original publicado en una revista específica, no podemos enviar, digamos que la carta al editor sobre ese artículo en otra revista, ¿no? Que va a tener otro comité editor que tal vez no está al tanto del artículo que ya se publicó. Entonces, esta opción es válida si es que es una carta al editor de tema libre, ¿sí? Pero es muy válido, ¿sí? Entonces, nosotros siempre en el tema de investigación ya estamos muy al tanto de que am, nuestras publicaciones o nuestros intentos de publicación van a ser rechazados, ¿sí? Es muy frecuente esto. No siempre el primer intento es el que tenemos como exitoso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para, digamos que, disminuir la tasa de rechazo de nuestros artículos o de nuestras cartas al editor? Sería poner en práctica justamente la actividad de generar discusión, ¿sí? Entonces, para esto aquí hay un artículo que menciona el uso, es un tanto antiguo, incluso es del 2001, donde menciona el uso de un club de artículos donde se busca hacer discusión de artículos publicados y si es que se encuentra algún tipo de error o si es que este club de discusión tiene algún enfoque
de investigación, que tal vez ha encontrado alguna información adicional que pudiera complementar lo que el artículo ya publicó. También se pueden generar cartas al editor sobre estos temas. Entonces, esta publicación da fe de que si es que se genera un grupo de debate o un grupo de discusión para tanto artículos originales como cartas al editor, donde se practique el ejercicio de la escritura científica, eh, tanto en estudiantes de medicina, ¿sí? Se puede observar que muchos de ellos tienen, en cuanto a cartas, se enviaron un total de 85 cartas en un periodo de tiempo de 3 años. Y de estas 85, como bien les mencioné, muchas de ellas no van a ser aceptadas, pero sí tuvieron una aceptación de 18 cartas, ¿sí? Entonces, más o menos es la quinta parte, ¿sí? Entonces, eh, hay que poner en práctica el tema de la escritura científica, ya que es lo que nos va a valer más adelante para poder tanto redactar cartas. Y redactar cartas es una forma muy importante de empezar. Como vemos aquí, este club de lectura o club de discusión tuvo respuestas favorables, sí, en cuanto a la publicación de esos artículos. Incluso tuvieron artículos publicados en, en Lancet, que es una de las revistas muy importantes, y en la revista BMJ también. Entonces, si bien es cierto, tuvieron una tasa de aceptación baja, ya que enviaron 64 y solamente fueron publicados 8 aquí, por ejemplo, y en Lancet enviaron 15 y fueron publicados 7. Eh, digamos que no hay esa limitación en cuántas cartas se pueden mandar, ¿sí? Eh, lo peor que puede ocurrir al momento de enviar una carta es que no sea aceptada, pero uno gana experiencia, ¿no? Entonces justo aquí tengo una pequeña historia donde dice eh, que siempre tenemos que aprender a partir de los errores, ¿sí? Generalmente cuando nosotros enviamos las cartas al editor, nos mencionan cuáles son aquellos puntos donde estamos nosotros deficientes. Entonces, podemos mejorar tanto nuestra escritura, el enfoque que estamos enviando el artículo, podemos mejorar también la forma en la cual referenciamos, la forma en la cual nosotros estamos estructurando nuestra carta, ¿sí? Ahora, también se realizó se encontró este artículo donde se muestra las competencias, ya no para estudiantes de medicina, sino más bien para residentes de medicina interna, ¿sí? Que tenían específicamente un entrenamiento en investigación, que estaba dividido en rotaciones de investigación. Entonces, aquí comparaban la experiencia que ellos adquirían en estas rotaciones de investigación, ¿sí? Y vemos que aquí en la categoría de publicaciones, ellos publicaron cartas al editor y se observa que aquellos residentes que tenían rotaciones de investigación tuvieron una publicación de 15 cartas en comparación a aquellos que no tuvieron una rotación de investigación con una publicación solamente de una de ellas, ¿sí? Incluso se hizo eh, un análisis estadístico donde se vio que esta diferencia era estadísticamente significativa, ¿sí? Con un p menor a 0.001. Entonces, el hecho de implementar una rotación de investigación en residentes hace que ellos sean más productivos al momento de redactar eh, artículos científicos o, en este caso, cartas al editor también. ¿Sí? Si ustedes ven aquí en investigación, se puede ver que también hay una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, es muy importante practicar tanto el tema de la escritura científica y si es que ya hemos enviado algún documento para ser revisado y se nos ha sido rechazado, pues
poder limar esos errores y poder mejorar en cuanto a la redacción o en el tema en el que estemos flaqueando, ¿sí? Entonces, tenemos aquí otra pequeña viñeta donde nos mencionan, si es que nosotros aprendemos nuestros errores, ¿por qué no tratar de generar la mayoría que podamos o la mayor cantidad de errores que podamos? Entonces, aquí viene una frase que dice que el conocimiento se construye paso a paso. Cada comentario, cada réplica o cada debate son ladrillos en el camino de la verdad. Entonces, mientras eh, en el camino tengamos errores, esto nos va a ayudar a poder mejorar en cuanto al tema de la publicación científica. ¿Sí? Esta es una experiencia propia con alumnos de medicina también, de la Universidad de Piura, que es donde yo actualmente laboro como docente de investigación. Tenemos un curso de epidemiología donde el trabajo final es enviar un artículo original para una revista de investigación. Y bueno, el trabajo termina en solamente enviar el artículo, pero hay puntos adicionales si es que el artículo es aceptado, ¿sí? Entonces, aquí más o menos les he mostrado paso a paso cuál fue digamos que todo el camino que los alumnos tuvieron que seguir, ¿no? Primero enviaron el artículo a una revista de Perú. Luego recibieron obviamente observaciones y como ustedes pueden ver en la segunda captura, fueron muchas observaciones, ¿sí? Ahora, muchos de los alumnos que tuvieron experiencias similares, luego de recibir tantas observaciones, digamos que desistieron de continuar el levantamiento de observaciones, ya que eran muchas, y generalmente no solamente es el único curso que llevan, generalmente llevan muchos cursos adicionales, eran alumnos de quinto año de medicina, entonces llevan cursos en el hospital, pues a veces muchos de ellos no coinciden en tiempos, eh, pero luego de levantar las observaciones, este grupo sí hizo el levantamiento de observaciones. Al final obtuvieron una respuesta favorable, ¿sí? Donde el artículo fue publicado el año pasado, en la fecha de diciembre, ¿sí? Y aquí abajo vemos el nombre del artículo. Es un artículo eh, de bases secundarias donde estudiamos la incidencia acumulada y distribución espacio-temporal de malaria aquí en Perú, desde el año 2000 al año 2022. ¿Sí? Entonces, aquí el comentario es replantear, intentar y persistir. ¿Sí? Es la única forma en la que vamos a obtener resultados favorables. Al primer intento generalmente la chance de ser aceptada es muy baja. Ahora, si es que se acepta, pues en buena hora. Y si es que no, pues hay que continuar intentando. ¿Sí? Esa es la manera en la cual nosotros podemos tener el éxito en este campo de la investigación, ¿sí? Ya que es un campo hay mucha competencia, todos los grupos de investigación están constantemente replanteándose sus hipótesis, están mejorando en cuanto a la implementación de sus análisis. Entonces, hay mucha competencia alrededor y hay que continuar y hay que persistir. ¿Sí? Entonces, eso sería todo en cuanto a mi presentación. Estas son mis referencias que he tomado para la presentación. Y muchas gracias por su atención. Aquí es una pequeña foto del grupo de investigación al cual yo pertenezco. Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad Johns Hopkins, donde es un grupo multinacional. Estamos tanto un grupo de investigación aquí en Perú, con dos sedes, una en Lima, una en Iquitos, que está en la selva. Tenemos un grupo de investigación en Bolivia, específicamente en la ciudad de Santa Cruz. Y obviamente la cabeza o el investigador principal de este grupo de investigación es el doctor Robert Gilman, que trabaja en la Universidad de Johns Hopkins allá en Estados Unidos. Es un grupo grande y que generalmente es multidisciplinario también. Tratamos de apoyarnos entre todos para poder obtener buenos resultados. ¿Sí?
Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor, por todo su tiempo y por tan increíble ponencia. Esperamos también tener alguna otro taller muy pronto. Agradecemos de todo corazón su participación y también preguntarles a los chicos si alguno tendría alguna duda, tal vez, para resolver en este momento. Sí, si tuvieran alguna duda, por favor. Revistas para publicar temas de neurología. En realidad, como bien les mencioné, las revistas tienen, las revistas suelen, digamos que abarcar múltiples aspectos. Hay revistas que, como por ejemplo la revista New England, que abarca múltiples sistemas o múltiples especialidades. Ahora, si es que quieren enfocarse en revistas sobre neurología, tenemos la revista americana de neurología, que es donde podemos intentar mandar algún tipo de carta al editor, en este caso, ¿no? Ahora, si es que se quiere publicar un artículo original, tal vez em, digamos que el camino sería un tanto distinto, porque a veces suelen tener, digamos que la revisión por pares es mucho más rigurosa que para una carta al editor. Sí, podríamos utilizar tal vez o intentar enviar a la revista latinoamericana de neurología, que en nuestro ámbito también es importante. Eh, Andrés, menciona si es que publican mi carta al editor, los autores del artículo al que hice la observación pueden responder con otra carta al editor. En este caso, la respuesta es, como se ve aquí, es una respuesta de autores. Ya no se llama carta al editor, sino se llama respuesta de autores. Bueno, en inglés aquí se menciona como the author's reply. ¿Sí? No se publica como una carta al editor, sino como una respuesta de autores. Sí. Las normas de redacción, en realidad, para una carta al editor son un tanto variables. No hay una guía, digamos, que para poder seguir para redactar cartas al editor. En general, tenemos los aspectos básicos de una publicación, ¿no? Sería la introducción, ver la parte de metodología, por último resultados y al final una conclusión, ¿sí? Entonces, en la parte de introducción, si es que es una publicación, una carta al editor relacionada a un artículo original, hay que referenciar el artículo original, el que estamos enviando la carta al editor. eh, Hay que colocar cuál es la evidencia que nosotros tenemos para discutir sobre este tema, sea un error que se haya encontrado en el artículo, tanto en la parte metodológica como en la parte eh, del tema específico de la especialidad. Am, Luego de esto, colocar algún aspecto metodológico que ustedes puedan sugerir a estos autores. Por último, algunos resultados que si es que por ahí ustedes tuvieran, colocarlos también. Y al final una pequeña conclusión que genere un debate para que el autor de este artículo original le responda, ¿sí? Entonces, mientras más debate genere, se va a generar nueva información y esto puede servir para publicar posteriormente algún artículo original. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, Valentina, creo que eso sería todo. Muchas gracias por la invitación nuevamente y Muchísimas espero gracias, que... doctor. En breve le hacemos llegar a su privado, igual el certificado de ponente de esta charla. Le agradecemos Ok, muchísimo. muchas gracias. Tengan buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, chicos, eh, ya les estoy enviando igual el formulario de Forms para que puedan registrarse. La palabra clave es ética
todo en mayúscula, sin acento, nada. Así que bueno, chicos, eso.